generalidades y los principios básicos de lo que la lesión celular reversible. Y ahora vamos a dar un ejemplo de lesión celular reversible, que es el edema celular primordial. Se supone que una de las causas más comunes para la lesión celular es la hipoxia, que es la disminución de la tensión de oxígeno que llega a las células. Y la causa es hipoxia y el ejemplo de lesión celular es edema celular. ¿Cuál es la patogenia o mecanismo del edema celular frente a la hipoxia? Sabemos muy bien que si hay menor tensión de oxígeno que llega a las células, el primer organismo plasmático que va a alterar su función, no se olviden que en lesión celular reversible lo primero que ocurre es alteraciones funcionales y después se observan las alteraciones morfológicas. Poco a poco van a aparecer las alteraciones morfológicas microscópicas. Entonces, por eso es que más nos vamos a referir a las alteraciones funcionales. Frente a la hipoxia, entonces, ¿qué organito intracitoplasmático va a ser el que va a fallar su funcionalidad? Va a ser la mitocondria, ¿no es cierto? Porque la mitocondria es la que utiliza moléculas de ATP más nutrientes, oxígeno, para realizar una de las funciones importantísimas de la fosforilación oxidativa y la producción de moléculas de alta energía, moléculas de ATP, que es la que utiliza la célula para poder realizar todas sus funciones. ¿Sí? Entonces, frente a la falla de la fosforilación oxidativa por falta de oxígeno, vamos a tener una disminución de la síntesis de moléculas de ATP. Esta disminución de moléculas de ATP nos van a llevar como una respuesta casi adaptativa, se podría decir, al aumento del difosfato de adenosina. Entonces, la disminución de moléculas de ATP y el aumento de adenosina difosfato nos va a llevar a activar la fosfofructosinasa o la fosforilasa. Estas enzimas van a ser las responsables de iniciar la gluconeogénesis. Estamos hablando del edema celular en músculo, ¿sí? Por eso es que hablamos de glucólisis la respiración anaeróbica, donde va a utilizar estas células musculares el glucógeno. Por eso es que decimos que hay una gluconeogénesis. Eso significa que estas células van a echar mano al glucógeno para convertirlos en glucosa y de esa manera seguir produciendo moléculas de ATP. Al disminuir las moléculas de ATP, suben las moléculas de ADP y eso hace que se active la fosfofructosinasa, la fosforilasa, que es la que va a iniciar la respiración anaeróbica, ¿no es cierto?, a partir de la gluconeogénesis. Bueno, se ha utilizado el glucógeno en estas células que saben almacenar glucógeno, músculo. En cambio, el cerebro o las células neuronales no pueden almacenar glucógeno. Entonces, estas células directamente, la falta de oxígeno nos puede llevar a una lesión celular, ¿sí? De inicio reversible y después a una lesión irreversible. Pero en estas células cardíacas, al utilizar las moléculas de glucógeno y convertir a las glucosas, estamos entrando en una respiración anaeróbica. ¿Qué está pasando con estas células? Se está adaptando. Está empezando a realizar otro tipo de funciones, ¿no es cierto? Está cambiando su mecanismo de poder sintetizar moléculas de alta energía a través de la gluconeogénesis. Entonces, seguimos teniendo moléculas de ATP, pero ocurre de que esta gluconeogénesis, en algún momento, el glucógeno se va a agotar.
Y al agotarse el glucógeno, ¿qué va a pasar? Entonces ya no va a tener que convertirlo en glucosa y inmediatamente va a empezar a disminuir las moléculas de ATP. Entonces ahí vamos a entrar recién en la lesión celular reversible. A la neurona celular ya la hemos puesto en lesión celular reversible. Ahora el músculo, las células musculares recién están entrando en lesión celular reversible. Pero esta célula que ha entrado en lesión celular reversible después de haber modificado su respiración anaeróbica, cuando el glucógeno se está convirtiendo en glucosa, en ese proceso de conversión existen elementos intermedios, que es doble de glucógeno y glucosa. El ácido láctico, los piruvatos, todo eso, que son moléculas que acidifican el citoplasma celular. Entonces, esta célula adaptada ya se está volviendo una célula ácida. Se llama acidosis láctica. Ese proceso se llama adaptación celular. Si nosotros retiramos la causa y damos oxígeno, esta célula, después de haber llegado a esta adaptación celular, va a volver otra vez a ser una célula normal, va a ser la fosforilación oxidativa y todo aquello. Pero si continúa, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Se agota la reserva energética, que es el glucógeno, y al haber un agotamiento de la reserva energética, ya no va a tener que utilizar para convertir en ATP. Va a haber recién una disminución de las moléculas de ATP. Y al haber una disminución de las moléculas de ATP, van a fallar primero las funciones, porque estamos en lesión celular reversible. Lo que más falla son las funciones, muy poco la función. Entonces, vamos a hablar más de falla de funciones. ¿Qué es lo primero que va a fallar en una lesión celular reversible en esta célula por hipoxia? Ya hemos hecho fallar en la mitocondria la fosforilación oxidativa. Está fallando, no puede sintetizar moléculas de ATP. Y si no puede sintetizar moléculas de ATP, inmediatamente va a repercutir. Esta es la función de la membrana celular. Ustedes saben muy bien que la membrana celular tiene una semipermeabilidad en su función de dejar pasar sustancias, otras sí, otras no, pero este transporte de sustancias a través de las membranas lo realiza utilizando energía por simple transporte, ¿no es cierto?, de una mayor concentración, sin utilización de energía. Pero acá está fallando, no hay moléculas de ATP y la semipermeabilidad de la membrana celular depende mucho de la bomba de sodio, potasio, calcio, que utilice energía. Si no hay moléculas de ATP, falla la bomba de sodio, potasio, calcio. Al fallar la bomba de sodio, potasio, calcio, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acumulación de sodio dentro de la célula, porque normalmente la bomba de sodio, potasio, calcio es la que saca sodio, normalmente saca sodio de dentro de la célula afuera y mete potasio, ¿no es cierto? Siempre es con utilización de energía porque está transportando sustancias de una de mayor concentración a una de menor concentración a una de mayor concentración, ¿no es cierto? Entonces, al fallar la bomba de sodio, potasio, calcio, se va a acumular sodio dentro de la célula. Y al acumularse el sodio dentro de la célula, el sodio es hiperosmolar. Y al ser hiperosmolar, ¿qué quiere decir eso? Que retiene agua. Más moléculas de sodio, más agua dentro de la célula. Y la retención de cantidades anormales dentro de la célula es la que va a ser la causa para que nosotros digamos edema celular. Porque el edema celular es eso, la acumulación de cantidades anormales de líquido en el espacio, de aquí está dentro de la célula. ¿Sí? Eso es lo que
también, pero no solamente Gallagher, hasta ahora he hablado más de funciones y poco de estructura. Poco de estructura microscópica y casi no estoy hablando de alteraciones macroscópicas, son microscópicas. Bueno, el edema celular va a afectar a todos los organismos intracitoplasmáticos, ¿no es cierto? Entonces va a afectar al retículo endoplasmático rugoso. Veamos el retículo endoplasmático, está fallando la síntesis de moléculas de ATP alta energía para que los organismos intracitoplasmáticos funcionen bien. Entonces, si la bomba de sodio falla, la síntesis de proteínas a través del retículo endoplasmático rugoso también necesita energía, ¿no es cierto? Y estas también van a sufrir una alteración en la función, va a sintetizar menos proteínas estructurales, menos proteínas funcionales, todo aquello, ¿no es cierto? Y con el edema se intensifica más la falla de las funciones del retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque si hay cantidades anormales de líquido dentro de la célula, todos los organismos intracitoplasmáticos se dematizan. El retículo endoplasmático rugoso también se dematiza. Y cuando se dematiza, permite de que los ribosomas que están pegados en su membrana empiecen a brincar, esos ribosomas que hacen la traducción para la síntesis de proteínas. Se empiezan a desprenderse del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, la función de la síntesis de proteínas es mucho más profunda. Está disminuyendo la síntesis de proteínas. Ya hemos hecho fallar. De inicio ya falló la mitocondria por falta de moléculas de oxígeno. ¿No es cierto? Ahora no hay energía. Entonces la función de la mitocondria se está profundizando más. No se olvide que la mitocondria, la mitocondria, la célula que hace la respiración, la fosforilación oxidativa, en cada molécula de ATP que sintetiza a través de la fosfofructosinasa, hay moléculas de ATP más radicales. Pero en este proceso de fosforilación oxidativa, normalmente la mitocondria produce radicales libres de oxígeno. Pero estos radicales libres de oxígeno, como una célula normal, van a ser eliminadas, van a ser neutralizadas, van a ser degradadas, etc. Normalmente. Pero ahora, esta mitocondria no está realizando una buena fosforilación oxidativa. Entonces va a producir más radicales libres de oxígeno. Entonces se van acumulando más los radicales libres de oxígeno. Y estos radicales libres de oxígeno son tremendos. Atacan la estructura de las membranas, los radicales libres de oxígeno. Esto de atacar la estructura de los componentes celulares lo voy a dejar a un lado. Porque cuando hay un ataque estructural de los componentes de la célula es empezar a hablar de lesión celular irreversible. Déjenlo a un lado eso. Pero los radicales libres de oxígeno están empezando a acumularse. En algún momento, si no solucionamos el problema de la hipoxia de la célula, entonces estos radicales libres van a empezar a atacar estructuras importantísimas de la célula. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a empezar a hablar de lesión celular irreversible en este momento. Pero en la mente de ustedes tiene que estar seguro de que la mitocondria, aparte de hacer fallar la fosforilación oxidativa que desencadena todo este espectro de falla de las funciones de los otros organismos intracitoplasmáticos, está ahí, la acumulación de radicales libres de oxígeno. ¿Sí? Vayamos a los lisosomas. ¿Qué pasa con los lisosomas? Los lisosomas también se están hinchando. Es decir, con edema de todos los componentes intracitoplasmáticos, edema de la parásica de Golgi, edema del lisosoma, edema del retículo endoplasmático luso, edema del núcleo, etc. Si hay un edema del retículo endoplasmático liso,
¿qué vamos a tener ahí? Falla de todo lo que es la síntesis y la síntesis de lípidos, de los lípidos de cadena corta, etc. Si hay edema del aparato de Golgi, va a empezar a fallar lo que se llama la conjugación, esos procesos bioquímicos que permiten la maduración, el cambio de los elementos, de las proteínas que le llegan del retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi, porque en el aparato de Golgi se hace una serie de transformaciones bioquímico-moleculares para que las proteínas, para que los lípidos empiecen a madurar y llegar a la parte apical del aparato de Golgi, de ahí que va distribuyéndose todos los elementos estructurales y funcionales que se han sintetizado. Esto también va a fallar. Entonces, como verán, más hablamos de fallas funcionales que de fallas morfológicas. En la morfología, todas edematizadas. Es así como tenemos nosotros podemos entender lo que es el edema celular como un ejemplo de lesión celular reversible. Ahí está. Las células musculares, ya les he dicho, las células musculares estriadas y cardíacas son las que almacenan glucógeno y soportan mejor la hipoxia. ¿Por qué? Porque pueden adaptarse a la hipoxia utilizando la glucógeno. Escuchen bien, pueden adaptarse. Hay que saber en qué momento esta célula está entrando en adaptación y cuándo termina esa adaptación. ¿En qué momento esta célula entra en adaptación? Cuando empieza a utilizar el glucógeno. Entonces se adapta, sigue teniendo moléculas de ATP, sigue funcionando bien, pero ella es una molécula adaptada. Y esa molécula adaptada, ¿qué es lo que le ha pasado? Se ha acidificado. Se ha acidificado. Pero es una molécula adaptada. Cuando termine de utilizar el glucógeno, entonces ahí sí va a ver si realmente disminución de las moléculas de ATP, disminución de todas las funciones, y ahí es la lesión celular reversible que estamos explicando, que es el edema celular, con todas las consecuencias fisiológicas y morfológicas que acabo de decirles. Acá he puesto que las células musculares son las que resisten mejor la hipoxia, en 30 minutos mueren. En cambio, las células las neuronas en 5 minutos mueren. ¿Por qué? Porque no saben almacenar glucógeno, por lo tanto la hipoxia directamente va a hacer que esta célula entre en lesión celular reversible y irreversible en nuestra célula. Pásame la otra. Esto es para hablar de la adaptación celular. Miren, dice, existen elementos intermedios de degradación del glucógeno a glucosa, como el ácido láctico, los fosfatos orgánicos que se acumulan en el citoplasma celular, reduciendo el pH intracelular y la célula entra en acidosis metabólica. Adaptación celular. Miren cómo de lesión de célula normal, primero estamos adaptando para después hablar de infección celular. Si continúa la hipoxia o isquemia, se agota el glucógeno y la síntesis de ATP frente a la falta de ATP falla. Muchas funciones celulares, como la bomba de sodio y potasio, y la membrana celular pierde su semipermeabilidad con la consiguiente acumulación de sodio y calcio dentro de la célula y la salida de potasio. ¿Por qué se acumula calcio dentro de la célula? Porque hemos dicho que todos los organismos intracitoplasmáticos se edematizan y fallan en su función. Y tenemos organismos intracitoplasmáticos como el retículo endoplasmático y la mitocondria, que secuestran calcio, y si están edematizados, entonces van a permitir la salida de calcio dentro de las células, fuera de las células. Va a empezar a acumularse niveles de calcio dentro de las células. Pero estamos en lesión celular irreversible. Pero tienen que tomar en cuenta esto, de que los niveles de calcio va a llegar un momento en que van a sobrepasar esos niveles de adaptación. Y ese nivel de calcio es importantísimo para empezar a hablar también de lesión celular irreversible, igual que los radicales libres de oxígeno. También para los radicales libres de oxígeno por la falla de la fosforilación oxidativa de la mitocondria, igual vamos a tener que hablar de lesión celular irreversible. ¿Por qué?
molecular reversible donde se está fallando funciones. Funciones. Muy pocas morfologías. Solo hablamos de edema. Tal que es en el retículo endoplasmico rugoso desprendimiento de los lisosomas. ¿Sí? Bueno, ya tenemos a esta célula que está completamente voluminosa. Está muy grande. Aumentada su diámetro. Si aumenta su diámetro la célula por gran cantidad de acúmulos de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes saben muy bien que la membrana celular está bien unida a su citoesqueleto. Eso permite que la célula tome forma, tenga rigidez, no rigidez, que sea imposible de jalarla, de comprimirla, ¿no es cierto? Tiene cierta estabilidad en su forma para no ser comprimida, para no ser pelada, cuando es normal. Pero si estamos acumulando cantidades anormales de agua dentro de la célula, la membrana celular se va a extender, más no el citoesqueleto. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Desprendimiento de la membrana celular del citoesqueleto. Por el utilizar. Y al haber desprendimiento de la membrana celular del citoesqueleto, ahora sí vamos a hacer fallar el transporte pasivo. ¿Por qué? Ustedes saben muy bien que si la membrana celular se extiende más, ustedes saben que la membrana celular en su estructura tiene poros, ¿no es cierto? Poros transmembranas que permiten el pasaje por simple difusión, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener de que estos poros, estos canales, van a ser más amplios. Ahora ya no está fallando solamente el transporte activo a la bomba de sobrepotación. Ahora está fallando también el transporte pasivo. Se está profundizando más en sus funciones para el transporte pasivo. La célula se hace muy flexible. Y si la membrana celular se desprende de su citoesqueleto, hay muchas células, eso es una deformación de su morfología. Cuando la membrana celular se desprende del citoesqueleto, se hace tan frágil que empieza a aparecer vesiculaciones exofíticas. La membrana celular realiza vesiculaciones exofíticas. Es una de las características morfológicas del edema celular. Las vesiculaciones exofíticas, claro que es morfología microscópica. Miren, estamos hablando de una morfología microscópica que se ve en la lesión celular reversible, las vesiculaciones exofíticas. ¿Por qué? Porque se ha desprendido la membrana celular del citoesqueleto. Y eso hace de que se ataque esta membrana y haya vesiculaciones, se altera el transporte pasivo por el aumento del diámetro de los poros. Entonces está profundizando más. Además, aquellas células que tienen cilios, si se desprende la membrana celular, entonces va a haber ruptura de la actina, por ejemplo, que sostiene los cilios, las microvelocidades, en esas células que tienen velocidad. Entonces va a haber pérdida de cilios, va a haber pérdida de las velocidades. Todo eso son escasas alteraciones morfológicas, pero existen. Es que les estoy diciendo, ¿sí? Luego tenemos, se acumula sodio y calcio dentro de la célula y salida de potasio, todo esto hemos dicho. El sodio es hiperosmolar, retiene líquido, edema, El núcleo responde con una condensación de la cromatina nuclear. Esto es importante en lesión celular reversible, se condensa la cromatina nuclear. ¿Sí? Hay una condensación de la cromatina nuclear. Vamos, otra. Alteraciones mitocondriales en el edema celular que ya les he dicho. Las alteraciones funcionales se caracterizan por falla de la síntesis de moléculas de ATP, la pérdida de los poros de transición de la membrana mitocondrial que crea un canal de alta conductancia. Ustedes saben muy bien que la membrana externa es semipermeable, mantiene la conductancia, eso se quiere por el edema celular. Entonces,
se pierden hidrogeniones. Va a haber salida de hidrogeniones dentro de la mitocondria hacia afuera. Y la salida de hidrogeniones, ya teníamos falla de moléculas de ATP solamente. Eso nos está llevando a la pérdida de la alta conductancia que tiene la mitocondria con la membrana externa. Entonces, si vamos a perder hidrogeniones, se está profundizando más la función mitocondrial, que es la síntesis de moléculas de ATP. ¿No es cierto? Peor, no va a haber moléculas de ATP. Poco a poco se está desapareciendo porque los hidrogeniones están saliendo. Ustedes saben muy bien que el juego de hidrogeniones son importantes para la síntesis y la producción de moléculas de ATP. Aquí es importante esto. La ciclofilina D es una proteína que activa la apertura de los poros de transición de la membrana mitocondrial. Estamos hablando del externo, porque la interna es impermeable. Miren, la ciclofilina D, entonces, es la que abre los poros de la membrana externa de la mitocondria. Pero la ciclosporina evita la apertura de los poros de transición de la membrana mitocondrial y se evita que se pierda hidrogeniones y se utilice en el tratamiento de este medicamento, ciclosporina. ¿Sí? Eso se utiliza en lesiones celulares. ¿Para qué? Para cerrar esos poros que se hayan abierto por la activación de la ciclofilina, que es la que abre. ¿Sí? Las alteraciones morfológicas son las casas de la mitocondria. Miren, las crestas mitocondriales se hagan achatadas y aparecen densidades amorfas eosinófilas ricas en los fosfolípidos. Generalmente hay estas densidades eosinófilas muy cerquita de la membrana celular que está en lesión celular reversible. Y estas densidades amorfas eosinófilas no son nada más ni nada menos que las degradaciones. La membrana celular, la membrana muscular, por eso que hablamos que hay densidades amorfas eosinófilas muy cerquita de la mitocondria y por las crestas mitocondriales. ¿Sí? Ahí están las alteraciones de la membrana celular. Alteraciones funcionales, la falta de las moléculas de ATP conduce a la falla del transporte activo por lugares potasio. Todo esto ya he explicado en forma secuencial. Y si ustedes quieren, pueden sacar fotos para que tengan en sus archivos y puedan leer, estudiar. Ahí está cómo se produce el edema, ¿no es cierto? La falla del transporte activo, que es la bomba de sodio y potasio ATPasa, se acumula sodio dentro de la célula, que atrae o se acumula cantidades anormales de agua dentro de la célula, edema celular. Secundariamente, falla del transporte pasivo, ¿cierto? Por el aumento del volumen anormal del líquido dentro de la célula, separando el citoesqueleto de la membrana celular y deformando la membrana celular. Permeabilidad mayor permeabilidad de los canales transmembranas que permite el transporte de sustancias por simple difusión. Falla del transporte pasivo y se pierden sustancias importantes para el funcionamiento de la célula. Alteraciones morfológicas, formación de vesículas exolíticas, ya les he dicho, cuando la membrana celular se separa del citoesqueleto, es lo que pasa en los pseudópodos. No se separa, ¿no es cierto?, la membrana celular del citoesqueleto, sino que el citoesqueleto se deforma para hacer los pseudópodos. Acá se separa la membrana de su citoesqueleto y eso permite la deformación de la membrana celular. ¿No es cierto? La membrana plasmática y se pierden las microvellosidades también por la ruptura, que por la separación de la membrana de su citoesqueleto. Vamos otra. El retículo endoplasmático sudoso. ¿Qué pasa con el retículo endoplasmático sudoso? Alteraciones funcionales, menor síntesis de proteínas estructurales y funcionales, alteraciones morfológicas, edema y desprendimiento de los glúcosos. De inicio, por falta de moléculas de ATP ya estaba funcionando mal. Ahora con el edema y el desprendimiento de liposomas se profundiza más
condiciones igual, alteraciones funcionales menor síntesis de lípidos de cadena larga y alteraciones morfológicas. Alteraciones morfológicas del citoplasma celular. El citoplasma celular se ve pálido de la célula hematosa. Claro, el agua no se tinta, por eso es pálido, por líquido articulado. Presencia de pequeñas vesículas que le dan el aspecto de apolillado. ¿Por qué tiene este aspecto de apolillado el citoplasma? Aparte de ser pálido, es apolillado. Porque en cada vacuolita que veamos existe un organismo intracitoplasmático que está edematizado, una mitocondria edematizada. Porque estos organismos intracitoplasmáticos tienen, cada organismo tiene sus funciones especiales. Pero esta tensión es como cinematoxina. Por eso es que el citoplasma es pálido y parece apolillado porque tiene así espacios vacíos. Pero no están vacíos esos espacios, están ocupados por los organismos intracitoplasmáticos edematizados. Lisosomas, reticuloplasmas rugosos, reticuloplasmas por eso. Y eso se ve con tensiones especiales cada una de estas. Por eso se ve apolillado con tensiones de eosina, hematoxilina, no sé si he puesto aquí, no he puesto. Pero es con tensiones de eosina, hematoxilina. Escasas figuras de mielina. ¿De qué se forman las escasas figuras de mielina? Por la degradación de los fosfolípidos. Aquí hay escasa degradación de fosfolípidos en las membranas, muy escasa. Por eso que hay escasas figuras de mielina, muy escasas figuras de mielina en el celular. Esto es más característica de lesión celular irreversible. Pero el libro nos dice, son escasas, pero ya empiezan a aparecer. ¿Y de qué depende? De la degradación de los lípidos de la membrana plasmática, de cierta gradación de degradación de fosforo. ¿Cómo se ve el núcleo? La cromatina condensada y anfófila. ¿Por qué el pH es así? Anfófila quiere decir ni azul ni rojo. Es casi como restringido, marchitado. Así se ve. Vamos a ver. Este es un mapa conceptual, alteraciones bioquímico-moleculares, disminución del ATP y todo lo que pasa, cambio del metabolismo anaeróbico, todo lo que pasa y las consecuencias. Si quieren pueden sacar, porque ya no voy a explicar, es un resumen del mapa conceptual. Pasen otra. Hay alteraciones enzimáticas, la fosfolipases, proteasas, todos estos, membranas del esqueleto. Acá todavía en el celular reversible no hay todavía activación de las enzimas, no hay, ¿sí? Hay edema dentro de los lisosomas, ¿sí? Componentes celulares afectados, membrana plasmática, temas de morfología, bioquímico, funcional, morfología, membrana plasmática. Bioquímico, disminución de la fosforilación oxidativa, funcional, morfológico, reticuloplasmático rugoso, alteraciones bioquímicas, funcionales y morfológicas. Vamos, ahí está, activación de las proteasas, funcional, pérdida de la integridad estructural, morfología, deformación celular, formaciones de vesículas, todas. Núcleo bioquímico, disminución del pH, funcional, alteración de la sublimación de la transcripción. Esto no lo sé mucho, pero hay alteraciones en el núcleo funcionales, que es la alteración de las réplicas y de la transcripción genética. Y la morfología cromatina condensada, eso es bien importante, está condensada la cromatina. Vamos a ver. Resultado final, edema celular, entrada de sodio y agua, aumento del volumen celular, organelos hinchados, características reversibles y se corrige la hipoxia. Si se pierde si persiste la hipoxia, daño irreparable, necrosis. Este es el que nos va a ayudar a la necrosis. Pero, ¿quién decide si esa célula que está en hipoxia entra a muerte celular por necrosis o por apoptosis, por atrofia? ¿Quién decide eso frente a la hipoxia? Y punto. ¿Sí? Ahí tenemos que es un dibujito de la no sé si es de
del texto que ustedes utilizan, creo que es ese, pero si no, está la isquemia. Bueno, claro, isquemia es una isquemia es mucho más profundo, pero ahí está, isquemia, hipoxia, la mitocondria, fosforilación oxidativa disminuida, disminución de ATP y todo lo que pasa hasta llegar a la uso de cromatina. Y están las alteraciones morfológicas. Hay escasas alteraciones morfológicas, todo es edema. Les decía de que la membrana celular se desprende del citoesqueleto y al desprenderse del citoesqueleto la membrana celular se hace muy frágil y existen vesiculaciones exofíticas, estas son. Y existen escasas figuras de mielina en lesión celular reversible. Muy escasas son las figuras de mielina que se encuentran cerca de la membrana celular. Y esas figuras de mielina resultan de la degradación de los fosfolípidos. Y en lesión celular reversible muy escasos, evidentemente. Sí. Esto sigue la distancia reversible, mecanismos de patogenia, la y ahí tenemos las alteraciones celulares, químicos, funcionales, morfológicos. Aquí que dice, a ver, es reversible si se elimina la causa y se puede volver a ser otra vez normal, puede progresar. Ah, no, esto es otra cosa, dame la hoja también. Sí. Más. No. La otra. Lesiones reversibles. Estamos viendo lesión celular reversible. Hemos hecho edema celular. Hay otro ejemplo de lesión celular reversible que es la esteatosis hepática. Que en el libro dice, es otro ejemplo de lesión celular reversible, pero lo describe en acúmulos de sustancias. Porque es un acúmulo de triglicéridos. Yo no voy a volver a hablar de lesión celular reversible cuando estoy hablando de acúmulo de sustancias. Se ha dicho, bueno, si estoy hablando de lesión celular reversible, hablaré de esteatosis hepática, que es el otro ejemplo de lesión celular reversible. Y ahí tenemos la lesión celular, esa es la alteración de la función de estructuras transitorias, la célula puede volver a la normalizar cuando se hace el estímulo. La esteatosis hepática o acumulación de triglicéridos en el citoplasma. ¿Qué es la esteatosis hepática? Puede ser por alcoholismo, puede ser por desnutrición, puede ser la misma diabetes mellitus, todo eso que nos lleva a la esteatosis hepática es la acumulación de triglicéridos dentro del citoplasma. No es de cualquier grasa, es de triglicéridos. Ahora, ¿cómo se forman los triglicéridos? Sabemos muy bien que a los hepatocitos le llegan grasas neutras. Las grasas neutras de la alimentación que nosotros consumimos, que se absorbe en la mucosa intestinal y que después llega hasta el hepatocito. Una fuente es esa, las grasas que nosotros consumimos. La otra es la del tejido adiposo. Cuando el tejido adiposo se está desdoblando, también se salen grasas neutras para que vayan a todas las grasas neutras que vienen al hepatocito. Y entran al hepatocito con las grasas neutras. Y en el hepatocito, con una serie de enzimas, estas grasas neutras se convierten en triglicéridos. Tienen que convertir, esa es la función del hepatocito, convertir las grasas neutras en triglicéridos. Y tienen que sacar estos triglicéridos para llevarlas a la circulación sanguínea, siempre uniéndose a las apoproteínas, que es las células hepáticas sintetizan sus propias apoproteínas. Entonces llegan a circular sus neutros, las convierten en triglicéridos, las unen a las apoproteínas, las vuelven a sacar para que los triglicéridos lleguen a la sangre y sean distribuidos. Así es como funciona esto. Pero ¿qué pasa en la esteatosis hepática? En la esteatosis hepática hay la acumulación de
Puede ser por varias causas que sean acumuladas los triglicéridos, pero podría ser que llegue mayor cantidad de ácidos grasos neutros a los hepatocitos, ¿no es cierto?, que se convierta esa mayor cantidad de ácidos grasos neutros en triglicéridos. Entonces vamos a tener mayor cantidad de triglicéridos. Y si no tenemos la cantidad suficiente de apoproteínas, entonces pocas triglicéridos van a salir y se van a seguir acumulando, ¿no es cierto? Eso se va a convertir en esteatosis hepática. Entonces es la falta de eliminación o de sacar los triglicéridos hacia los endosos por falta de apoproteínas. ¿Sí? Esa es la patogenia de los triglicéridos. Mecanismos. Aumento de los ácidos grasos libres. El mecanismo. Puede haber mayor cantidad de ácidos grasos libres. ¿Cuáles son los ácidos grasos libres? El tejido adiposo. En el tejido adiposo se puede movilizar del tejido adiposo en el ayuno prolongado, la diabetes mellitus, todas las causas de movilizar mayor cantidad de ácidos grasos neutros que le van a llegar al hepatocito. Alcoholismo, obesidad, fármacos, toxinas, la desnutrición misma donde se agotan las grasas, mayor cantidad de ácidos grasos neutros que van a llegar al hepatocito, pero ahí vamos a tener que las apoproteínas no van a ser suficientes como para poder sacar los triglicéridos. Mayor entrada de lípidos como ácidos grasos neutros al hepatocito. Es una de las causas, pues, vamos a echar. Alteraciones de las mitocondrias y menor producción de ATP, aumento de la síntesis de triglicéridos. Todo esto nos va a llevar a lo que se llama el aumento de triglicéridos. 3. Aumento de síntesis de triglicéridos. Estos aumentos de síntesis de triglicéridos, aquí arriba está la oxidación mitocondrial, alteraciones de la mitocondria. 3. Aumento de síntesis de triglicéridos. ¿Por qué no puede ser? No se puede. No se puede. A ver. Están. Después van a tener más. No, está peor. Nos estamos bloqueando, ¿no? A mí también dicen que yo misma no estaba entendiendo que había hecho. Cuidado. Lo que pasa es que no había hecho yo. Ahí está. Una de las causas es disminución de la beta-oxidación mitocondrial. ¿No? Entonces, otra de las causas es disminución de la beta-oxidación mitocondrial. Ahí vamos a tener alteraciones en la mitocondria y menor síntesis de producción de ATP. Imagínense, cuando hay menor síntesis de moléculas de ATP, también hay una disminución de la beta-oxidación. Aumento de la síntesis de triglicéridos, exceso de sustratos de los ácidos grasos libres, conversión de triglicéridos en los hepatocitos. Hay una disminución de la síntesis de apoproteínas. También puede haber que le llegue gran cantidad o una cantidad normal de ácidos grasos neutros y que eso se convierta en triglicéridos, pero los hepatocitos no pueden sintetizar sus apoproteínas. Hay menor síntesis de apoproteínas. Entonces ahí también va a haber lo que se dice acumulación de triglicéridos. No se forman proteínas. Alteraciones en la exportación de lipoproteínas. Falla en el aparato de Golgi, que es el que distribuye. Acumulación intracitoplasmática de triglicéridos. Esto es así. ¿Qué es nuestra esteatosis hepática? Acumulación de triglicéridos intracitoplasmáticos. Ahí están las alteraciones celulares bioquímicos, la disminución de ATP, estrés oxidativo, alteraciones metabólicas, metabolismo lípido. Funcionales, disminución, función hepática, disfunción de la función hepática, alteraciones en el metabolismo de los fármacos, esteatosis hepática. Morfológicos, eso es importante. Morfológicamente, ¿cómo vamos
Dentro del citoplasma, cuando tenemos condiciones de oxigenatoxina, dentro del citoplasma del hepatocitos vamos a tener esas vacuolas. Con condiciones de oxigenatoxina se ven unas vacuolas en forma de sacabocal. ¿Qué quiere decir estas vacuolas en forma de sacabocal? Es como si lo hubieran trazado con bombas, estas vacuolitas. Y estas vacuolitas son desde las más chiquitas hasta aquellas grandes que pueden ocupar todo el citoplasma. Cuando nosotros decimos esteatosis hepática está empezando, cuando esas vacuolitas son bien pequeñitas que distribuyen todo el citoplasma, como si fuera tejido de la grasa parda, así bien chiquititas las vacuolitas, contingentes de oxigenatoxina. Y a medida que van madurando los hepatocitos, entonces estas vacuolitas se van juntando, porque no se olviden que el hepatocito maduro tiene una sola vacuola, una sola vacuola que rechaza el núcleo hacia la cisterna. Así se hacen la esteatosis. Entonces los 16 pequeñitos se van juntando y van a tener vacuolas más grandes, y cuando ya la lesión es muy avanzada, digamos, solamente es una vacuola intracitoplasmática en forma de sacabocal rechazada del núcleo cerebral. Y eso llamamos células en angiotensina. Conclusión. ¿Cómo nosotros vamos a ver a los hepatocitos con esteatosis? Cuando está iniciando, las vacuolas son muy pequeñitas en forma de sacabocal. Y el núcleo central, como las vacuolas son chiquititos, citoplasmitos, y a medida que va progresando la enfermedad, las vacuolas se juntan, entonces hacen una sola vacuola que rechaza el núcleo hacia la periferia y decimos células en la miocene, porque el núcleo está bien rechazado. Eso con condiciones de oxigenatoxina. Ahora, para teñir grasas tenemos el SUDAR 4, el SUDAR 3, todo eso. Y si nosotros teñimos estas células con esteatosis hepática, vamos a tener estas vacuolas de un color rojo-naranja, rojo intenso, naranja intenso. Ese es el SUDAR 4 y el SUDAR 3. Solo con eso podemos decir que sí, estas son vacuolas de grasa. Y macroscópicamente vamos a tener una hepatomegalia, que es un hígado muy, ¿no es cierto? Esto es esteatosis hepática, no es cirrosis hepática. Ahora, puede desencadenar en una cirrosis hepática cuando estos hepatocitos que albergan estos triglicéridos pueden llegar a reventar, explotar con mucho triglicérido que está ahí adentro. Revientan los hepatocitos, muerte celular. Y esas células muertas tienen que ser eliminadas, ¿no es cierto?, por reacción inflamatoria. Por eso que hay una hepatitis, ¿no es cierto?, en los alcohólicos. Ahí está la hepatitis. ¿Por qué? Porque sus hepatocitos, de tanto tener triglicéridos, han reventado y se produce la reacción inflamatoria para eliminar todo aquello. Elimina todo lo que es tejido que no le sirve al organismo, tejido necrótico por reacción inflamatoria, y después es sustituido, porque no se puede dejar así. Tú eliminas ese foco donde ha muerto un hepatocito, eliminas, no se va a quedar muerto. Se tiene que rellenar con algo, se rellena con líquido fibroso. Y esa es la cicatrización de la fibrosis, que se llama cirrosis hepática. Así es como funciona esto de la esteatosis hepática hasta llegar a la cirrosis hepática de los alcohólicos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Evolución. Esta lesión es reversible, es una lesión celular reversible si se elimina la causa y puede progresar a esteatohepatitis, lo que les he dicho, la fibrosis y la cirrosis. El desequilibrio entre entrada, miren, hay un desequilibrio entre entrada de ácidos grasos en los músculos, síntesis de triglicéridos, degradación y exportación de los lípidos, conduce a la acumulación de triglicéridos